Hola, ¿cómo están? Adelante, adelante a quienes van llegando a este espacio, como si los recibiéramos en nuestra casa de guía espiritual. Sean todos, todas muy afectuosamente bienvenidos. Esta imagen de un espacio con ventanas y puertas abiertas, donde nos encontramos con cierta regularidad, y eso es hermoso también, sostenerlo a lo largo del tiempo, especialmente, ¿no?, en días como lo que es el mes de diciembre, que se caracteriza, por lo menos en nuestra latitud, que coincide con el cierre de una cantidad de actividades académicas. En otros lados no es así, es meramente las fiestas, el cambio de año es puntualmente un receso para seguir, pero en nosotros marca el comienzo de la etapa de verano, donde quienes pueden se toman un descanso y demás. Así que previo a todo eso hay generalmente mucha intensificación de la actividad, bastantes corridas, bastante estrés, bastante tensión, y pensamos entonces que cobra todavía más relevancia reunirnos en momentos como estos. Así que en nombre de todo guía espiritual, una cálida bienvenida a quienes vayan entrando a través de las redes de Facebook, de Instagram y de YouTube, que estaremos, como siempre, muy atentas a los comentarios o preguntas que puedan tener ustedes respecto del tema que vamos desarrollando cada vez. Hoy es un tema muy apasionante. El tema que abordamos hoy tiene que ver, eh, tiene distintos abordajes. Se llama tiempo de trabajo, tiempo de disfrute. Y en, una, en un primer abordaje del tema tiende a ser esta distribución apropiada y equilibrada entre el trabajo y el ocio. Entendemos que vivimos en tiempos donde los equilibrios, las moderaciones son muy difíciles de sostener. Y es en esas circunstancias donde más que nunca se hace necesario que aprendamos a detenernos en medio de la vorágine para decir para dónde estamos yendo y de qué manera. Entonces, el primer sentido de abordar este tiempo de trabajo, tiempo de disfrute, es ayudarnos a entender que toda tradición espiritual pone cuidado en señalar la importancia de la distribución apropiada, del equilibrio, de la moderación, de los distintos aspectos de nuestra vida. Para darnos una idea, cuando contemplamos la naturaleza tenemos un perfecto ejemplo. No es que de a poco va tomando más lugar el día y va dejando a la noche sin ser. Hay por supuesto, un cambio según las estaciones, se hace más larga o más corta la noche, pero hay un equilibrio, hay un ritmo en las épocas de calor y de frío, de sequía y de lluvia, de noche y de día, donde luz y oscuridad se van sucediendo y cada una trae un espacio apropiado. La naturaleza es gran maestra de los ciclos, de la alternancia, de esa distribución más pareja. En los países, en las zonas, regiones donde hay estaciones marcadas, claramente año tras año vamos viendo que en la naturaleza, la vegetación, hay un momento en que está toda volcada hacia afuera, florecida, entregando sus frutos, y hay otro tiempo en el año donde todo se repliega, se desnuda y como que se mete hacia adentro en lo profundo de la raíz para tomar fuerza para la siguiente floración.
y eso sucede en ciclos. Y uno permite el otro. Sin que la planta se repliegue, no tendría la fuerza desde la cual volver a surgir en la primavera. Y sin que suceda eso, con todo el fruto que entrega, no podría suceder esa etapa luego. Así que parte del tema que traemos hoy es para ayudarnos a recordar que precisamos en este tiempo que se nos regala en la vida, en esto que llamamos vida, con todas las experiencias que incluyen, aprender a hacer un buen uso de nuestra vida y de nuestro tiempo, donde no por dejarnos llevar por ciertos principios o pautas o creencias, haya algo que tome demasiado espacio en desmedro de otra cosa que es muy valiosa para nosotros, y que si la perdemos no tenemos más que pensar en regiones donde por distintos motivos, ya sea la tala indiscriminada o el cambio climático, dejó de llover, y vemos los tremendos efectos de que una región donde había lluvias podía entregar frutos y cultivos, y sin embargo cuando se retira ese ingrediente se desertifica y ya nada crece allí. Bueno, la vida nuestra también se puede desertificar, pero en gran medida va a depender de nosotros que aprendamos a manejar este fino equilibrio entre el aspecto activo e inactivo de la vida. En inglés usan la palabra work and play, ¿no? Como el equilibrio entre el trabajo y el juego, queriendo puntualizar, y vamos a volver sobre esto y vamos a venir desde otro lugar para ver qué relación hay entre el trabajo y el juego, que están puestos como si fueran aspectos disociados, ¿no? No se nos ocurre que estamos trabajando y podemos estar jugando, o que cuando estamos jugando ese es nuestro trabajo. Pero veremos a ver si se nos abre una ventana de posibilidad a través de esta charla, porque sería maravilloso si se conjugara un poco más el juego con el trabajo. Entonces vamos a hablar del uso apropiado, moderado, equilibrado de las instancias de la vida y de nuestro tiempo. Y para esto tenemos que empezar barriendo, cuestionando al menos, y después barriendo deseablemente, uno de los grandes preconceptos que manejamos en nuestra cultura, al menos en Occidente, al menos en las grandes ciudades, creo que más intensificado, por lo menos en Argentina, en el interior y en las provincias. Maravillosamente todavía las personas tienen mucho mejor, mucho más sabiamente manejan las instancias de la vida, retirarse a descansar durante el día para volver con nuevos bríos y energías a retomar el trabajo por la tarde, etc. Este preconcepto que tenemos de estar siempre activos y siempre ocupados, ¿no? Y qué nefasto que es, cuánto daño produce en una persona vivir de esta manera. Siempre activo, siempre ocupado, ¿por qué? Porque se nos insta a que de esta manera no nos detengamos jamás en ese mecanismo productivo y activo para alcanzar los éxitos que necesitamos. Entonces, nacemos, sepamos, vivimos en gran medida en una cultura que nos dice hay que estar siempre activos y siempre ocupados persiguiendo éxitos para poder llenar esos huecos o esos espacios o esos vacíos que no sabemos, digamos, cómo llenar si no. Esto nos lleva a vivir en una especie de vorágine, nos lleva a vivir a gran velocidad, y en muchos encuentros nosotros hemos hablado de lo que sucede cuando pasamos a gran velocidad por las cosas y no podemos apreciar, no podemos reparar, no podemos notar toda la riqueza y la abundancia que cada pequeño detalle nos va ofreciendo. Entonces, el precio que pagamos por vivir siempre activos y ocupados tiene que ver con esto, con generar enfermedades que vemos como en paralelo a la pandemia del COVID, vemos enormes cantidades de ansiedad, de angustia, de depresión, y esto va de la mano con un no saber frenar, en no saber equilibrar,
no saber nutrir ciertos aspectos que nos calman, que nos apaciguan, la agitación. Entonces lo que vamos a empezar a introducir es esta idea, si podemos usamos este símbolo del yin y el yang, donde no hay solamente un yin o solamente un yang, es como una esfera mitad luminosa y mitad oscura, y dentro de lo luminoso está la semilla de la oscuridad y dentro de la oscuridad está la semilla de lo luminoso. Para poder trabajar hacia una moderación y un equilibrio y una buena distribución de estos aspectos. Esto en términos concretos quiere decir que a lo que llamamos trabajo o esfuerzo o actividad o producción, generación, lo que sea que asociemos con esto, ese sería el aspecto yang. Bueno, tiene que ir de la mano del aspecto yin, como ese símbolo del taoísmo, del descanso, de la pausa, de la inactividad, de la quietud, y de esa manera poder tener el famoso equilibrio entre estos dos aspectos de la vida, el ser y el hacer. O sea que gran parte de lo que atraviesa el tema que tocamos hoy tiene que ver con el ser y el hacer, que hay un tiempo para hacer, para construir, para crear, para diseñar, para mantener, para cambiar, todo eso que asociamos con el hacer, pero también para que esto funcione y lleve a los éxitos y a la plenitud y a todos los logros que pretendemos, tiene que ser también acompañado del ser, tiene que apoyarse en el ser. Y el ser no tiene que ver con cambiar, generar, producir, manifestar, tiene que ver con simplemente una presencia espaciosa que nota, que se ofrece, que sirve de base, que trae otros atributos, que no tienen que ver con generar y hacer y crear y modificar y producir, tienen que ver con estar, con ver, con notar, con darse cuenta, con aplicar la presencia, con disponerse a estar presentes. Entonces, esto es lo que en el Eclesiastés, de manera tan bella, en la Biblia, se nos invita en un lenguaje muy llano a reconocer, con esta idea de que hay un tiempo para todo bajo el sol. Bajo el sol quiere decir en el mundo, en la vida, en la existencia, un tiempo para todo. Y para no generar confusiones ni asociaciones falsas, se nos explica: todo tiene un tiempo y un momento bajo el sol. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Hay un tiempo para matar y un tiempo para curar. Hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para hacer duelo y un tiempo para bailar. Hay un tiempo para arrojar piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para separarse. Hay un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para tirar. Hay un tiempo para rasgar y un tiempo para coser. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Hay un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo de guerra y un tiempo de paz. ¡Qué maravilloso! ¡Qué sabiduría tan profunda manifestada en la Biblia, en el Eclesiastés 3, 1 a 14, que es lo que la divinidad dispone en la creación. Y nosotros, cuando reflexionamos sobre esto, nos damos cuenta de que vamos en contra de esta sabiduría, porque queremos un tiempo para nacer, pero no queremos que haya un tiempo para morir. Queremos que las cosas empiecen, pero no queremos que terminen. Queremos cosechar, queremos muchas veces cosechar y obtener, pero no queremos tanto la siembra, la labranza y todo el esfuerzo que eso implica, ¿no? Entonces, esto nos invita, en tono con el tema que estamos desplegando hoy, a una existencia total. La sabiduría que contiene este pasaje del Eclesiastés
es que nos invita a una existencia abierta, a una existencia que incluye las luces y las sombras, que incluye los plenos y los vacíos, que incluye las alturas y las profundidades, que incluye los movimientos y las pausas. Esa es la manifestación de la sabiduría. No es una existencia donde voy editando, recortando y seleccionando los aspectos que me convienen o que me resultan. ¿Por qué? Porque apuntamos en una espiritualidad madura a una existencia plena y total que todo lo abrace. En muchos encuentros anteriores hemos venido hablando de la gran sabiduría que hay en esos momentos de sequía, de aridez, de tormentas de la vida. Que si nosotros con una actitud más superficial y rápida quitáramos todo eso, todo lo incómodo, todo lo displacentero de la existencia para quedarnos solo con esto, haríamos un desastre. Estaríamos desertificando nuestra propia vida, porque sin el riego del llanto de las experiencias dolorosas, ese terreno interno no se nutriría. Y a veces, sobre todo cuando hemos virado para sabiduría oriental, porque puede que nos haya atraído, que nos haya seducido determinados aspectos más extravagantes y exóticos, pero cuando tenemos oportunidad de agarrar la Biblia y profundizar, vemos que la raíz de la misma sabiduría está presente. Y a veces necesitamos volver a ella para descubrirla y resignificarla. No solamente dice eso, sino que dice, todo lo que hace Dios durará siempre, sin añadirle ni quitarle nada. ¿No? Que nosotros llegamos y nuestra actitud es que hay que transformar, dónde hay que agregar, dónde hay que eliminar, ¿no? Que hay que sumar, que hay que quitar. Y se nos dice que no, que la existencia tiene su propia perfección, pero no es descubierta hasta que no llegamos con actitud de contemplar y de simplemente en silencio observar para poder entrar en contacto con esa perfección. Y se nos dice, lo que es ya antes fue, y lo que será ya es. Es muy enorme esto. En la Biblia podría buscar paralelos y equivalentes en escrituras como el Bhagavad Gita de la India, o como textos de sutras del budismo, o como sabiduría antigua a través del taoísmo de la China. Lo que es ya antes fue. Quiere decir que hay una continuidad atemporal a lo largo de todas las formas y todas las experiencias. Y lo que será ya es, que aparentemente se agregan cosas nuevas porque estamos viendo nuevos oleajes en la superficie, pero ojo que en el fondo todo sigue siendo en una continuidad que nos invita a ir profundo para descubrirla. Y eso es la espiritualidad, ir hondo para no quedarnos con las apariencias de la superficie meramente. Y no solamente eso, sigo citando el Eclesiastés, que agrega, ¿vieron cuando dije en el símbolo del yin-yang, del taoísmo, del yin-yang, en la parte oscura hay un germen de lo claro y en la parte clara hay un germen de lo oscuro? La misma idea, fíjense. En la sede del derecho, ahí está la iniquidad, y en el sitial del justo, allí el impío. Es decir, que es inseparable, que en la noche hay un germen del día, y en el día hay también un germen de la noche. Todo está como indivisiblemente conectado, y la invitación es abrazar la totalidad. Entonces, la primera conclusión que vamos sacando respecto de nuestra vida es poder encontrar maneras de deshacer esa noción que nos lleva compulsivamente a estar siempre activos y ocupados, para empezar introduciendo en nuestra vida de a breves momentitos, ratitos, 5 minutos. Vieron que nosotros tenemos, por lo menos en Argentina, la propaganda de un té, ¿no? Y decía, y en estos 5 minutos me tomo un té. La marca tenía que ver con mi nombre.
Pero es eso, es la invitación a, en medio de ese bullicio y de esa actividad, la presencia sabia sabe introducir pausas también, porque queremos una vida total. Y si nosotros nos dejamos llevar por este impulso a la actividad y a la ocupación constantes, terminamos desequilibrados, terminamos en la enfermedad, el estrés, la agitación, la ansiedad y todos los derivados indeseables. Entonces hablamos de tiempo de trabajo, tiempo de disfrute, suponiendo que el trabajo, partiendo de la base que lo tomamos como una obligación, y a veces vamos a trabajar no porque necesariamente disfrutamos, sino porque debemos cumplir con esa obligación para ganarnos el pan y pagar las cuentas y sostenernos y demás. Sin embargo, hay algunas seres en los que trabajo y disfrute van unidos y eso es maravilloso. Y debemos saber que eso es posible, debemos saber que eso es deseable y todo lo posible, la invitación a acercarnos, a que el trabajo no sea separado del disfrute, ¿no? Entonces, poder entender así que, como escuché a alguien decir en una oportunidad, el día en que yo me despierte y no sienta esta alegre anticipación por llegar a mi lugar de trabajo, porque me apasiona tanto lo que hago, que no quiero perder un día sin estar allí, ahí donde plasmo mi propósito y mi entusiasmo, me iré de allí. Y era un alto ejecutivo de una de las principales empresas del mundo, y llegó ese día en que no sintió esa alegre anticipación por ir a trabajar, y en ese momento renunció y se fue, aún siendo un alto ejecutivo de una de las importantes empresas del mundo, ¿no? O sea que encontraba la necesidad y vio claro la necesidad de que no es solamente trabajar por obligación y subsistencia, que debe estar vinculado el trabajo con aspectos más profundos, ¿no? Y en esta totalidad traemos esta idea. No es solamente trabajar para subsistir, trabajar para realizarnos, trabajar para cumplir propósitos, trabajar para concretar sentidos en la vida. Y eso va a ser algo que le dé a nuestro trabajo un matiz muy diferente e importante, que nos haga saltar de la cama contentos para dirigirnos a hacer lo que amamos cada día. Entonces, así como el cielo no se define por las nubes que pasan cada tanto, nosotros tampoco en nuestro ser profundo nos definimos por las actividades que hacemos. Sin embargo, si tomamos nuestra existencia de un modo demasiado superficial, vamos a creer que sí, que somos más y hacemos más, y que somos más y tenemos más. Pero cuando miramos hondo nos damos cuenta que es una falacia, que no es verdad, que aunque el cielo esté cubierto de nubes, las nubes no hay nada que le agregan al cielo. Y cuando esas nubes sopladas por el viento se disipan, el cielo no perdió nada de su naturaleza original. Así con nosotros, nuestra naturaleza primordial no suma nada con las actividades y las posesiones que tenemos. Y cuando esas actividades y posesiones se alejan, porque los dejamos o porque la vida se los lleva, tampoco perdemos nada de nuestra naturaleza primordial. Esto es importante saberlo porque la grandeza de lo que hacemos no está en la acumulación, no está en sumar más actividades y cosas, está en la profundidad aún de los pequeños gestos y acciones. Es fácil ser grande haciendo grandes cosas. Si inauguramos un monumento importante, y bueno, esa acción va a tener grandeza porque estamos haciendo una acción grande. Pero cuando puedo hacerme una taza de té y hay grandeza en esa acción, estamos hablando de otra cosa. La grandeza en la acción de hacerme un té está igualmente presente que al inaugurar un monumento, porque la da la profundidad de la conciencia y la plenitud de la presencia con la que estoy haciendo las cosas. Entonces allí no hay diferencia entre una cosa y otra, y hasta las actitudes más cotidianas, las acciones más diarias y pequeñas cobran un sentido y se vuelven sagradas porque nuestra presencia las torna así. Cuando nuestra presencia fluye hacia lo que hacemos, es como una bendición para todo lo que estamos haciendo y con lo que estamos tomando contacto.
No importa que sea algo cotidiano y simple. La grandeza lo da la propia presencia. A veces pasa con el ejemplo que se me ocurre es cuando vamos al supermercado. Y en el supermercado a veces hay cierta verdura o fruta que está dispuesta de una manera que parece espectacular, brillante, colorida, y se nos presenta a primera instancia como diciendo, uy, se ve buenísima, entonces la compramos. Pero la llevamos a casa y cuando la partimos, adentro está seca, no tiene, ¿no?, nada que ver con lo que se mostraba en su aspecto superficial y externo. Bueno, hay una dimensión que tiene que ver con la pulpa, con la jugosidad, y por eso usamos la palabra de este título, disfrute. Porque disfrute quiere decir tomar el fruto, saborear ese fruto, extraer del fruto lo mejor, la pulpa, el jugo, el dulzor, el sabor. Eso para cada cosa que hacemos. Disfrute quiere decir que estoy tomando y aprovechando y saboreando el fruto de cada acción y de cada momento. Y esto es muy importante, poder realizarlo porque somos la confluencia, ¿no?, de dos dimensiones. La obligación y el trabajo, y el disfrute y el ocio y el juego vendrían a representar estos dos aspectos de nuestra vida. No perder jamás la conexión con la dimensión vertical que le da profundidad a lo que hacemos. Y hay, por eso el simbolismo tan importante de la cruz, ¿no?, porque hay un cruzamiento entre los dos ejes. Si yo hago, corro y voy agregando cosas y haciendo muchas actividades y ocupaciones para conseguir y consumir más cosas y llenarme, es como en la dimensión horizontal. No hay presencia, no hay pausa, no hay constatación, porque este hacer compulsivo me lleva siempre a correr en el eje del tiempo. Yo estoy acá, pero ya estoy pensando mañana y a dónde me dirijo, a la próxima meta, no termino de alcanzar un resultado que ya estoy pensando en el siguiente. Esa es la característica de ese eje horizontal. Pero cuando aparece esta posibilidad que estamos cultivando en este espacio, por eso guía espiritual, la dimensión vertical, la conciencia espiritual, que es cierto que nuestro cuerpo existe en el tiempo y la mente despliega cosas e ideas y plasma proyectos en el tiempo, pero también somos seres humanos, no solamente humanos en el sentido de cuerpo-mente, somos seres. Y el aspecto del ser también tiene que ser cultivado para poder ser plenos y felices. Y el ser es esa verticalidad, es esa profundidad que solamente se da en el momento presente y que la aporta esa conciencia que se hace presente y mira este momento. O sea que no solamente que hago, sino que soy consciente de lo que hago. No solamente voy, sino que soy consciente de estar yendo. No solamente hablo, recordemos que la acción no es solamente el movimiento físico. La acción es acá también. Los pensamientos son actividad. Entonces, esta actividad se manifiesta con el cuerpo haciendo y con la mente pensando también. Pero la dimensión vertical viene a aportar conciencia de lo que pienso, conciencia de lo que hago. Y cuando aparece la conciencia que se suma a la actividad, es que eso adquiere otra dimensión. Y esa conciencia brinda las cualidades de espaciosidad y de presencia luminosa. La conciencia viene llena de sentido, viene abundante, viene plena y viene perfecta. Entonces, cuando lo que estoy haciendo y cuando lo que estoy pensando le agrego la conciencia, viene también esa dimensión de abundancia, de plenitud, de riqueza interior, de dicha, de colmadura, de completitud. Entonces, lo que sea que esté haciendo se vuelve un fin en sí mismo, porque esa colmadura hace que deje de correr. Corro porque tengo la idea de que me falta mucho. Pero cuando esa idea de que me falta mucho es llenada por lo tanto disponible que hay acá, ese movimiento solito se detiene, porque aprendo a saborear la abundancia que se me presenta.
y eso se convierte en un disfrute, ¿no? Y cada cosa que hacemos en nuestro trabajo puede convertirse en un disfrute también. Muchas personas dicen, mi trabajo no es apasionante, mi trabajo no es divertido, mi trabajo no es ni siquiera interesante. Trabajo porque es lo que hago para poder vivir y pagar las cuentas y mantener a los hijos o a la casa o lo que fuera, a mí misma. Aquí tenemos que trabajar un poquito sobre una noción que está errada. Nuestro disfrute no viene de lo que hacemos. Nuestro verdadero disfrute viene de lo que somos. Y yo soy lo mismo, esté haciendo un trabajo aburrido o esté haciendo un trabajo apasionante. No es lo mismo un trabajo aburrido que un trabajo apasionante, pero a lo que voy es que hay un atributo interno que permanece igual y disponible, derramando sus cualidades, esté en un lugar aburrido o esté en un lugar apasionante. Por supuesto que todo lo que pueda voy a tratar de ir hacia una actividad estimulante, interesante, apasionante, que me alimente, que me enseñe, que me dé oportunidades de realización. Claro que sí, pero a veces eso no está dado. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Es la conciencia con lo que hago las cosas. Cuando la conciencia es fresca, es presente, la invitación entonces es a no estar ahí. Yo puedo estar ahí como persona que me quejo y protesto, este trabajo de porquería, esta actividad que no la aguanto más, ya no soporto, no me aporta nada, no me gusta, es decir, trabajo con disgusto. Entonces no hay tiempo de trabajo, tiempo de disfrute, tiempo de trabajo y disgusto, disgusto con lo que hago, disgusto, esto no me gusta, entonces esto no me gusta y lo rechazo y protesto y me cierro, ¿no? Por supuesto que no hay disfrute posible. Entonces, ¿qué es la invitación siguiente a quienes pueden estar en esa condición? Es a decir, estoy aquí, este es mi trabajo de hoy, me guste o no me guste, es el trabajo que tengo hoy. Por supuesto, ni bien se presente una oportunidad mejor, correré hacia ella, pero en este momento es esto. Entonces, reemplazar el disgusto para acercarme al disfrute, reemplazar el disgusto por la aceptación. Esto es lo que es aquí ahora. Pero es la misma aceptación que tenemos que practicar cuando nos toca ir al dentista y tal vez no nos gusta. No es placentero ir a atenderse si nos tienen que con el torno perforar un diente o poner anestesia, hacer un procedimiento o cualquier procedimiento médico o cualquier trámite donde tenemos que esperar. A veces es muy engorroso el trámite que tenemos que hacer. Nadie puede decir, estoy disfrutando de esto. Sin embargo, sí, estoy disfrutando de ser en esta condición. Porque mi ser está disponible igualmente haciendo un trámite que tomando una taza de té en el jardín. O sea que hay una manera de conectar y disfrutar, sea lo que sea que esté sucediendo en la circunstancia y en la situación. Y esto es un gran aprendizaje para nosotros. No vamos a disfrutar de una, pero empezamos de esta manera, aceptando. Estoy acá, lo tengo que hacer, es lo que tengo hoy. Entonces empiezo por aceptar. Y ya es un montón aceptar, porque aceptar quiere decir que no me estoy quejando, que no estoy criticando. Y ese es un estado, la aceptación es un estado de conciencia muy deseable y favorable. Acepto lo que hay aquí ahora. Quiere decir que mi mente no está protestando, no se está quejando, no está resistiendo las emociones. Entonces en la aceptación hay un terreno muy fértil para que aparezca el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente de la aceptación? Es el aprecio. Porque me dejé de pelear con el momento. Es que puedo empezar a apreciar determinados ribetes, aristas o aspectos. No hay nada en este yin-yang que hablamos al principio. No hay nada que sea absolutamente así. Todo tiene un aspecto, un ribete, un costado que puede ser algo interesante, algo rescatable, algo aún disfrutable. Entonces, poder descubrir de esa manera cuál es el aspecto que sí, gracias a que acepto y que después aprecio, que puedo conectar tal vez con un ratito un aspecto de algo que hago que me pueda facilitar el disfrute. Cuando hago eso, empiezo a habitar estas dos dimensiones. Sería un desequilibrio vivir solamente haciendo, corriendo, acumulando cosas y actividades. Sabemos que eso lleva a un desequilibrio, sin verticalidad. Entonces hay solo superficie, y en la agitación de la superficie sonamos, porque
Nadie va a sentir una plena satisfacción si solo se maneja en el eje horizontal de la superficialidad, de la actividad imparable. También las personas que dicen, me desentiendo de toda responsabilidad de la actividad, solamente me voy a sentar a meditar y me desentiendo de las obligaciones del trabajo o de mantener físicamente al cuerpo, de lo que sea. Tampoco, eso también sería un desequilibrio. Habitamos las dos cuestiones, tenemos que nutrir al cuerpo, moverlo, porque si yo todo el tiempo dejo el cuerpo quieto, empiezan a desfavorecerse procesos que solo con el ejercicio y el movimiento, el buen cuidado, es como un auto, ¿no? Que mínimamente lo dejas unos meses parados y cuando lo querés encender no te anda porque la batería se descargó. Bueno, el cuerpo necesita esa sabia actividad. Todos los distintos aspectos, el incentivo mental, el estímulo, el interés, la conexión, la interacción, el aprendizaje, todos esos aspectos tienen que ser nutridos. Entonces la plenitud se alcanza abrazando, ¿no? Tiempo de trabajo, tiempo de disfrute, abrazando las dos dimensiones. Entonces, por lo pronto, en nuestra cultura ya tenemos más que cumplida la dimensión del trabajo y de la actividad. El problema es que no está la otra. Entonces estamos hablando de este tema para traer un poquito de la otra. ¿Cómo? Entre actividad y actividad, poder tomar, como estoy haciendo ahora, unos segundos de una respiración consciente. En estos momentos es como si de un cielo cubierto por nubes se abriera un claro y entonces entra la luz del sol por ese claro y alumbra toda la experiencia. Puede ser 2 o 3 respiraciones conscientes y continúo. Puede ser 5 minutos, me pongo una alarma y 5 minutos voy a detenerme. Pausa, quietud, silencio. Me detengo a observar. ¿Qué voy a observar? Lo que sea que haya aquí en este momento. ¿Qué me voy a encontrar en el momento para observar? Sensaciones de mi cuerpo, percepciones de mi ambiente, tal vez el sonido de algo que venga de la calle, de una voz que tenga cercana, de algún aparato funcionando, y de mis propios pensamientos. Entonces 5 minutos, no los toco, no los cambio, no los modifico. El modo ser no busca cambiar nada, simplemente nota, percibe, sin crítica ni juicio. Eso hace que cuando retome mi actividad se apoye en la conciencia de ser. Y la conciencia de ser, a diferencia de la acción compulsiva, es la verdadera fuente de creatividad, de frescura, de autenticidad, de espontaneidad. Y eso es muy necesario para nosotros, para sentirnos plenos, vivos, conectados, felices, alegres, creativos. Somos seres fundamentalmente creativos. Pero si solo estamos en una dimensión, esa creatividad se agota porque no es alimentada por una profundidad siempre nueva donde hay recursos inagotables para que la creatividad sea realmente creativa. Entonces, los dos aspectos tienen que estar, las dos dimensiones, el eje vertical para dar profundidad a lo que sea que estemos haciendo en el eje horizontal. Y entender que cuando estamos en esos momentos que aprendemos a integrar, no hay nada que hacer, no hay nada que agregar, no hay nada que cambiar. Justamente eso es lo novedoso del modo ser. Es algo, una conciencia totalmente diferente. Tomo unas bellas frases de el hermano David Steindl Rast, un monje que desde su práctica y sus oraciones nos regala una gran sabiduría. Y hace poquito recibí un libro muy bonito que sobre el final seguramente lee alguna frase de aquí,
Plegarias para el despertar, que alguien muy querido me regaló hace poco. Y tomé nota de algunas frasecitas que nos regala el hermano David. Dice: el reto de acercarnos a una perfección siempre inalcanzable. Tendemos a una perfección, pero sabemos que es inalcanzable. Y eso nos mantiene en un gozoso movimiento. No es que nos frustramos por decir, no, como la perfección no la alcanzo, me quedo quieta y no hago nada. No, no. Estamos en ese movimiento, el reto, el desafío de acercarnos a una perfección siempre inalcanzable. Y eso es buenísimo porque nos da margen de movimiento y de aprendizaje y de evolución y crecimiento siempre, siempre. Después, aprender, algo que me encantó que leí en ese librito, a sentir la gratitud de tener tareas pendientes. ¿Vieron que a veces asociamos las tareas pendientes con una cosa que nos pesa? Nos quisiéramos librar de todas esas cosas que tenemos todavía pendientes en una lista de tareas. Y el hermano David nos invita a sentir gratitud por las listas de tareas pendientes. Por las tareas pendientes. Qué bueno saber que me quedan cosas por hacer. Qué bueno saber que todavía hay tareas por cumplir. Eso me va a mantener en trabajo, en compromiso y en movimiento hacia aquello que quiero cultivar en mi vida. Me encantó esa idea novedosa de la gratitud por las tareas pendientes. No, uy, qué bronca o qué peso o qué carga, sino qué bueno que tengo tareas pendientes. Me quedan cosas por hacer en esta vida. Y también que cuando corremos todo el tiempo, lo que leemos detrás de esta corrida constante es, lamentablemente, la sensación de que nunca es suficiente. Por eso corro, por eso no me detengo nunca, por eso no descanso. No alcanza, no basta, no es suficiente, no es suficiente. La vida no es suficiente, lo que tengo no es suficiente, lo que hago no es suficiente y lo que soy no es suficiente. Por eso corro, por eso todo el tiempo lleno mi tiempo con actividad y con ocupaciones. Ese temor de no ser suficiente nos mata. Y en otra parte del librito el hermano David dice: vivir con temor es peor que cualquier cosa que pueda temer. Y me pareció muy sabio también. Una hermosa reflexión que ojalá sea un acicate para transformación. Vivir con temor es peor que cualquier cosa que pueda temer. Así que trabajar sobre eso, porque si yo vivo con temor, aunque corra, aunque haga, consiga, llene mi agenda de actividades y acumule cosas, ese temor me va a impedir que disfrute y que goce. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? De alguna manera, la idea del saber silencioso en medio del bullicio. Esto es lo que equilibra, por eso trabajo y disfrute. Poder aportar esta idea de un saber silencioso que solo el modo ser lo trae. Cuando meditamos, cuando practicamos presencia, cuando traemos esta espaciosidad, ¿no? Entonces, está lo que está sucediendo. ¿Puede haber espaciosidad alrededor de lo que está sucediendo? ¿Puedo traer una conciencia espaciosa que albergue de modo más amplio lo que sea que esté sucediendo? Abrazándolo, sin contradecirlo, sin pelearlo, sin cambiarlo. Bueno, eso es el saber silencioso en medio del bullicio mental y de la actividad. La idea entonces es honrar la forma. La forma es todo lo que existe en el tiempo, las actividades, nuestro cuerpo, todo lo que llena nuestra vida. Honrarlo, hay que atenderlo, hay un trabajo que realizar, hay deberes que cumplir. Hay obligaciones, pero también está esta otra dimensión que descuidamos generalmente. Honrar la forma, pero sin perdernos en la forma. Quiere decir darnos espacio para salirnos del tiempo. ¿Cómo? Estando en el ahora. El ahora no está en el tiempo. El ahora no es el instante fugaz presente. Eso es parte del tiempo. El ahora es aquello
profundo de lo que no podemos salir. Si alguien nos dijera, salí del ahora, no podemos obedecer la consigna, porque ¿a dónde iríamos? El ahora es siempre presente. Entonces es hundirnos en esa profundidad presente. Esa es la manera de salirnos del tiempo para cultivar la presencia que tiene que ver con nuestra dimensión espiritual. Eso es lo que hacemos cuando oramos con profundidad. Eso es lo que hacemos cuando meditamos. Eso es lo que hacemos cuando contemplamos o hacemos prácticas de atención plena o de presencia. Entonces, ¿por qué es importante hacer esto? Porque en el tiempo, todas las formas, actividades, objetos, todo lo que empieza y termina en el tiempo, falla tarde o temprano. Falla porque deja de ser, se acaba, termina, se pierde, muere, cambia. Todo lo que existe en el tiempo, en el plano de las formas, de lo limitado, de lo fugaz, es inestable. Entonces, cuando buscamos estabilidad a través de cosas inestables, genera una enorme frustración. Y eso es los desafíos de la forma. Algo que no esperábamos sucede y algo que esperábamos no sucede. Eso es lo que llamamos los desafíos en la vida. Bien, eso genera desilusión. Teníamos la ilusión y se deshace. Desilusión. Y por eso tenemos que aprender en este tema de la moderación y del equilibrio a no dar una importancia absoluta a todos estos ingredientes del plano horizontal de las formas y del tiempo. Darle importancia relativa. Tiene importancia, sí, pero relativa, no absoluta. Entonces, cuando algo se rompe, bueno, está bien. Hay una dimensión vertical más amplia que da lugar a que eso suceda. Y sí, las cosas pueden romperse. Algo se pierde y sí, también doy lugar a que eso suceda, porque en el plano del tiempo las cosas se pierden, se rompen, fallan, terminan y demás. Si nosotros no hacemos esto, sentimos una profunda traición, una gran desilusión, como si la vida nos estuviera castigando. Y no es así. La vida, recordemos lo que leímos en el Eclesiastés, hay un tiempo para todo bajo el sol, se nos enseña. Somos nosotros que nos rehusamos a abarcar y abrazar la vida en su totalidad. Entonces, para eso, dejar de dar importancia absoluta y dar importancia relativa a todo lo que existe en el tiempo. En algunas tradiciones se ayudan de esta manera. A veces he hecho algunos retiros espirituales donde cada tanto uno estaba haciendo prácticas de estudio o prácticas de actividad o servicio o prácticas de contemplación y sucedía esto. Sonaba una campanita. Esa era indicación para todo el mundo en ese espacio, momento de traer la dimensión vertical, momento de soltar todo. Y si uno estaba haciendo algo, soltaba para poder traer esa presencia espaciosa al momento y asegurar que la verticalidad y la profundidad también habitaran este momento, que no fuéramos solamente oleaje superficial, que viniera la profundidad, porque la profundidad trae la sabiduría, la profundidad trae la paz y la profundidad trae la dicha, que cuando viene a nutrir la acción, hace que esa acción sea plenificante siempre, no importa qué forma asuma. Entonces, las campanadas cumplen esa función. ¿Y qué nos viene a decir de manera tan clara la campana, ¿no? Cuando suena así? Es una cosita por vez. Ahora, esta flor que miro, o ahora, esta palabra que escucho, esta estrella, esta nube, este árbol, este momento. Y hay una gran sabiduría en enfocar toda la atención en una pequeña cosa, porque esa atención, por eso la atención plena, esa atención enfocada genera la posibilidad de la conexión y del aprecio. Y cuando hay aprecio, es como que la aceptación que hablé hace unos momentos va de la mano casi inseparable del aprecio. Cuando hay aceptación llega el aprecio muy pronto. Y donde hay aprecio,
llega el disfrute, la dicha, muy pronto. O sea que una cosa está enhebrada con la otra. Por eso enseñamos de esta manera que muchas personas se sienten incómodas con el silencio y tienen todo el tiempo un ruido encendido, la radio, la tele, algo, ¿no? O el ruido de las conversaciones. Y la dimensión vertical precisa de cierto silencio. Entonces, aprender a cultivar momentos de un fértil silencio, no es un silencio vacío, aburrido, es un fértil y fecundo silencio. Y por eso la meditación también no es una actividad. Hay mucha gente que se siente muy incómoda haciendo y convierte el ser en una actividad. Se sienta a meditar y dice, bueno, ¿qué hago ahora? ¿No? Como si fuera una actividad. No, es que la meditación realmente puede ser que hagas cosas al principio, que hagas cosas con tu cuerpo, que hagas cosas con tu mente, pero la verdadera meditación es dejar de hacer. Soltá toda intención de hacer, porque en el plano del ser no precisas hacer nada. No es una actividad la meditación, es una inactividad. Y eso nos cuesta mucho aprenderlo por ese prejuicio de la actividad y ocupación constantes, ¿no? Entonces, no hace falta ir a ningún lado porque ya estás acá. A vos te falta ir cuando no llegaste, pero si ya llegaste porque estás acá, no hace falta moverte. En la meditación no hace falta hacer y no hace falta ir a ningún lado y no hace falta buscar nada porque todo ya está aquí. Entonces, empezar de manera muy práctica para unir el disfrute con el trabajo, empezar a buscar momentos de silencio, de pequeño silencio y quietud. Y por supuesto, como estamos hablando todo el tiempo de un equilibrio, no todo el tiempo. Eso no quiere decir que todo el tiempo tengo que estar en silencio y quietud. Tampoco, sería un desequilibrio. Hay un tiempo para el silencio y un tiempo para el ruido. Hay un tiempo para la pausa y un tiempo para la actividad. Eso estamos aprendiendo, a integrar, a revisar para que estén equilibrados esos aspectos. En el Zen, en el budismo Zen, tienen una frase que es maravillosa. Apurarse despacio. Suena paradójico, pero es, aun cuando estoy apurado, porque a veces tenemos que movernos con rapidez, se requiere en el plano de la forma que corramos, que nos apuremos, hay un plazo que cumplir, hay una aceleración, hay una intensificación. Pero internamente, ¿por qué despacio, apurarse despacio? Pero internamente esta conciencia no se desborda, no se desquicia, está presente y constante y quieta. Entonces puede hacer que esa acción, aun cuando sea intensificada y acelerada, sea sabia, no sea caótica, no sea un rebote de una cosa contra otra, sea realmente apropiada y sabia, la acción correcta. Generalmente, cuando no estamos con la dimensión vertical de la presencia, nuestro estado interno de conciencia es estoy acá pero quiero estar allá. Por eso no hay disfrute. ¿Cómo va a haber disfrute si estoy acá pero quiero estar allá? Esto en términos de trabajo implica que hago actividades con disgusto. Disgusto, no hay nada de gusto. Entonces, aquí se aplica lo de primero aprendo a llevarme a la aceptación, después al aprecio, y el aprecio va a ser la manera de aprender a disfrutar. Y esto implica el desarrollo de la capacidad de estar presentes, de alinearme con el momento tal cual es y de practicar presencia. Si en tu trabajo traes la capacidad de estar donde estás, sin decir cuánto falta para las 5 de la tarde para irme a casa, sino estando plenamente donde estás, como estás, esa alineación con el presente va a traerte la posibilidad de apreciar y conectar, de dar respuestas creativas y de entender que tu disfrute no viene de dónde estás o de lo que haces, sino de lo que sos. Entonces esa conciencia presente, cuando se derrama en lo que estás haciendo, lo convierte en algo disfrutable también. El gozo fluye desde adentro hacia lo que haces. Entonces esto es muy importante. El gozo no viene de lo que hago hacia mí,
sino de lo que soy hacia lo que hago. Entonces, ¿cuáles son las consignas que comparto para ir finalizando? Empezá acá, porque estás acá. La mente te quiere llevar pronto. Si estoy acá, quiero que ya sean las vacaciones. Si estoy las 3 de la tarde, quiero que sean las 6. No, estás acá, empezá acá. Estoy acá, empiezo por acá. Primera consigna práctica. Empezá donde estás. Empezá acá. 2. Practica pequeñas presencias y espacios. Pequeñas respiraciones. Vamos a hacer ahora una práctica breve juntos que sería un modelo de qué haríamos en medio de el bullicio y la actividad. 3. Una cosa por vez. Una pequeña cosa por vez, pero hecha con esmero, cuidado y atención. 4. Respiraciones conscientes. El mero hecho de obra enormes transformaciones en nuestra experiencia. Y luego, cualquier situación es una excusa para estar presente. En tu trabajo, sea tedioso, repetitivo y poco interesante, no importa, es una excusa para estar presente. Aprovechas todas tus situaciones y circunstancias. Y finalmente, practicar la entrega. Si pudieras, te irías de ese espacio hacia otro mejor, ya sea que buscarías otro trabajo o que cambiarías las circunstancias, pero a veces no es posible. Entonces, ¿qué queda? Aún ahí queda una opción, la entrega. Esto es lo que hay, me entrego a eso. Porque cuando no me entrego es que hay descontento. En cuanto me entrego, aparece la posibilidad de contentarme mínimamente con que esta es la realidad posible ahora. Y a partir de eso se acercan las posibilidades de abrirse a nuevas cosas que desde el contentamiento de la entrega aparecen. Solo aparecen cuando nos disponemos internamente de esa manera, ¿no? Invitamos otro tipo de circunstancias. Así que quisiera invitarlos entonces, luego de todo esto que compartimos, que ojalá tenga sentido, que ojalá les dé pautas concretas, cosas prácticas, ¿no?, para aplicar, para que pueda hacerse ese maridaje entre trabajo y disfrute, que puedan disfrutar trabajando y trabajar en el disfrute también. Qué hermoso, porque va a ser una gran bendición para ustedes y para quienes los rodean, así como es muy indeseable cuando estamos de mal humor para nosotros y para quienes nos rodean. Recordemos que seres infelices hacen a otros infelices, pero que seres felices hacen a otros felices. Así que trabajando en este sentido para poder sumergirnos en la felicidad que la encontramos siempre en nuestro ser, aunque en el plano del hacer no esté disponible. Entonces vamos a cerrar unos instantes los ojos, quienes estemos aquí, y no importa que lo hagas en diferido en otro momento, cuando estés escuchando esta charla. Aguza el sentido de tu escucha. Y ofrecele a eso que escuchás una conciencia espaciosa, quiere decir una receptividad no crítica a lo que sea que estés escuchando. Sentí que todos los recursos de tu atención fluyen hacia acá. Comúnmente nuestra atención va de acá hacia allá, el futuro, el pasado. Ahora vienen los rayos de esa atención confluyendo hacia aquí. Este momento, esta experiencia.
recordándome que me estoy entrenando para no querer estar allá, sino poder disfrutar del aquí tal cual es. Esta respiración. Inhalo. Saboreo el aire que entra en mí. Exhalo. Siento cómo mis pulmones se vacían. Y para lo que sea que esté pasando en mi cuerpo y en mi mente, me pregunto, ¿puedo ofrecer un espacio para que esto suceda aquí, ahora? Tal vez sea una sensación en tu rodilla, o en tu espalda, o en tu cabeza. O tal vez imágenes o pensamientos crucen por el campo de tu atención. Pero tanto sensaciones como pensamientos suceden dentro de tu atención. ¿Puedo hacer y dar espacio para esto? Y esa es tu dimensión vertical en este momento. No precisa ser una experiencia prolongada en absoluto, como un chapuzón en la pileta, en la piscina. No hace falta que te quedes 3 horas adentro. Con una pasada rápida te refrescas. Y puedo abrir el espectro de mi atención para incluir todos los aspectos de esta experiencia. Porque puede haber alguna molestia en mi cuerpo, pero también puedo hacer espacio para todas las partes de mi cuerpo que no me molestan. Puedo aceptar este momento como es. Y este es nuestro gran entrenamiento. Porque si puedo aceptar este momento, luego podré aplicar esta aceptación a otros momentos, donde tal vez el desafío de la incomodidad o de la frustración sean mayores. Pero la cualidad de mi presencia es siempre la misma. ¿Puedo estar cómoda con este momento tal cual es? Sin buscar cambiarlo o corregirlo. Y puedo disfrutar de este momento, de que respiro, de que soy consciente, de que estoy aprendiendo a hacerme más presente, de que estoy compartiendo con otros seres la maravillosa aventura de la conciencia. De que estoy contribuyendo a mi propia felicidad y así a la felicidad de todos los seres que me rodean. Esta simple práctica
para que la puedas repetir en cualquier momento de tu día. Puedo entregarme a este momento como es, sin censurarlo ni editarlo. Y cierro esta breve práctica con una oración del hermano David que dice: tú, misterio último, fuente de mi vida, océano hacia el cual todo fluye. Mientras el sol brilla aquí, en otros lugares está lloviendo. Nuestro amanecer es la puesta de sol del otro lado del mundo. Cuando la primavera llega al hemisferio norte, el otoño llega al hemisferio sur. Mientras me río, alguien está llorando en algún lugar. Puedo equilibrar cualquier cosa que experimente siendo consciente de su realidad opuesta. En un día nublado puedo disfrutar del sol en otro lugar. En mis alegrías puedo recordar a los que sufren. Cuando estoy triste, puedo ser parte de la alegría de otros en algún lugar del mundo. San Agustín dice: mira el todo, alaba el todo. Eso es lo que quiero hacer hoy. Amén. Y agrego, eso es lo que todos, todas queremos hacer hoy. Amén. Alabar el todo, abrazar el todo, aprender a ser seres completos y totales. Esa es la plenitud, esa es la libertad, ese es el camino a la paz, a la realización y a la dicha. Que así sea para cada uno de nosotros, porque seres felices hacen a otros felices. Y queremos que en este mundo seamos muchos seres felices, que la felicidad se multiplique y cumplir la hermosa tarea de ser propagadores de esa felicidad. Así también sabemos que seres infelices hacen a otros infelices. Y es triste cumplir esa función. Que este espacio, que este encuentro multiplique las posibilidades de felicidad en nosotros y en el mundo. Cerramos así esta breve práctica. Recordemos replicarla en cualquier momentito de nuestro día. Ya ven que no requiere mucho tiempo, simplemente una alineación y una sintonización con una conciencia aceptante y apreciante de lo que es. Y me despido con dos invitaciones. La primera de ellas es a quien quiera participar. Vamos a brindar un taller que se llama 5 regalos para el alma. El 17 de diciembre va a ser virtual de 10 a 12 de la mañana hora argentina, y donde sea que estén en el mundo los invitamos a participar. Va a ser un encuentro en momentos de las fiestas, a veces también esto de que estuve hablando, ¿no? de la actividad y la ocupación, el pensamiento va a las comidas y los regalos y las reuniones, y el corazón y el alma y lo sutil y lo suave en nosotros queda muchas veces desatendido. Así que en este encuentro vamos a darnos y a regalarnos 5 regalos para el alma, para nosotros y para poder llevar a nuestros seres queridos también. Así que el 17 de diciembre el taller, en cualquier red de guía espiritual nos preguntan y estaremos enviando información para poder participar. Y por otro lado, volver a recordarles que desde donde sea que estén, presencial o virtualmente, para el 2023 se abrirá una nueva formación en meditación. Así que extiendo de corazón esa invitación a participar a quienes quieren que aún no lo hayan hecho,
profundizar en la meditación, en la práctica, en el conocimiento, para ustedes y para los demás también. Así que dejo aquí estas dos invitaciones con las que cierro este encuentro. Muchísimas gracias a ustedes por los saludos, por estar. Qué bueno que avisen que se van a sumar y a participar. Nos llena de mucha alegría. Así que gracias por este encuentro que con cada presencia de ustedes en vivo y en diferido se multiplica, se alimenta, se propaga, se expande. Y es hermoso sabernos conductores y catalizadores de conciencia en donde sea que estemos. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad y ese sería nuestro deber, diría, para cada uno de nosotros. Es muy, muy importante que el mundo nos encuentre conscientes y trabajando por la conciencia en toda oportunidad que tengamos. Así que gracias por participar, gracias por estar y como siempre nos seguiremos encontrando y viendo a través de los distintos espacios de guía espiritual. Hasta muy pronto.